Tortuguita acababa de cumplir 30 años cuando se dio cuenta de algo aterrador. Estaba exactamente en el mismo estanque donde su madre había vivido, en el mismo rincón donde su abuela había pasado sus últimos días, comiendo las mismas algas escasas que 3 generaciones de su familia habían masticado con resignación. El estanque de la escasez, así lo llamaban, y todas las tortugas de su linaje habían llegado allí siguiendo la misma ruta, dejándose llevar por la corriente del río de la vida, sin resistencia, sin lucha, sin preguntas. Esa noche, mientras observaba cómo las pequeñas tortugas recién nacidas comenzaban su viaje río abajo, algo hizo clic en su cabeza. ¿Por qué todas terminaban en el mismo lugar? ¿Por qué nadie nadaba en dirección contraria? La abuela siempre decía que la corriente era demasiado fuerte, que ir contra ella era de tontos, que las tortugas sabias se dejaban llevar. Pero Tortuguita notó algo que nadie más parecía ver. En la distancia, río arriba, había tortugas diferentes, tortugas con caparazones brillantes, con algas más verdes, con espacio para nadar. Y entonces se hizo la pregunta que cambiaría todo. ¿Qué pasaría si nadaba contra la corriente? Esa pregunta, aparentemente simple, es la que separa a quienes permanecen en la pobreza generacional de quienes la rompen, porque verás, el río no es solo agua moviéndose, es un sistema completo de creencias, hábitos y decisiones que empujan a millones hacia el mismo destino de escasez. Y nadar contra esa corriente no es cuestión de suerte o de nacer con aletas más fuertes, sino de entender cómo funciona el río, dónde están las rocas para impulsarse y qué estrategias usan las tortugas que ya llegaron a las aguas tranquilas de la abundancia. Antes de que las tortugas usaran el río, todas vivían dispersas en pequeños charcos. Cada una conseguía su propia comida, construía su propio refugio. Pero cuando descubrieron el río, algo cambió. El río ofrecía un camino fácil. Solo tenías que flotar y la corriente te llevaba. El problema es que la corriente principal del río siempre llevaba hacia abajo, hacia el estanque de la escasez, donde el espacio era poco y la comida escasa. Las tortugas que quedaban ahí se decían unas a otras que así eran las cosas, que el río decidía tu destino. Pero en realidad, el río solo mostraba el camino de menor resistencia. Y la menor resistencia siempre conduce a los resultados más comunes, la mediocridad económica. Tortuguita comenzó a investigar. Habló con una tortuga vieja llamada Cascarón, que vivía en un remanso tranquilo cerca de las Piedras Doradas. Cascarón le reveló el primer secreto. Nadar contra la corriente empieza con una decisión que va contra todo lo que te enseñaron. La corriente de la pobreza te susurra constantemente: trabaja duro en el mismo lugar, no arriesgues, confórmate con poco, desconfía de lo nuevo y gasta lo que ganas. Estas ideas fluyen como el agua, invisibles pero poderosas. La primera brazada contra la corriente es mental. Tortuguita tuvo que dejar de escuchar a las tortugas del estanque que le decían que estaba loca. Tuvo que aceptar que el camino sería solitario al principio, porque muy pocas tortugas están dispuestas a cansarse nadando cuando flotar es tan cómodo. Esta decisión no es motivacional, es práctica. Significa que cada día tomarás decisiones que te alejan de lo que hace la mayoría. Ahorrar cuando otros gastan, estudiar cuando otros descansan, invertir cuando otros consumen. La corriente de la pobreza es social, cultural y psicológica. Romperla significa aceptar que tu familia puede no entenderte, que tus amigos pueden burlarse, que habrá noches donde te preguntarás si vale la pena. Pero sin esta decisión inicial, todo lo demás es imposible. Tortuguita comenzó su nado. Al principio era agotador. Cada brazada contra el agua le recordaba por qué nadie lo hacía. Pero entonces descubrió el segundo secreto. No puedes nadar contra la corriente con aletas débiles. Tortuguita necesitaba fortalecerse, y en el río, fortaleza significa conocimiento financiero. Empezó a aprender cómo funcionaba realmente el dinero, no las algas en sí, sino cómo se multiplicaban. Aprendió que las tortugas pobres intercambiaban tiempo por algas, nadaban todo el día y al final recibían su ración. Pero las tortugas prósperas habían descubierto algo distinto. Hacían que las algas trabajaran para ellas.
Estudiaron sobre el interés compuesto, esa magia donde un puñado de algas hoy se convertía en un festín mañana si lo plantabas en lugar de comerlo. Aprendió sobre activos y pasivos. Un activo era cualquier cosa que pusiera más algas en tu caparazón sin que tuvieras que nadar más. Un pasivo era todo lo que te quitaba algas constantemente. La mayoría de las tortugas del estanque de la escasez tenían sus caparazones llenos de pasivos. Conchas decorativas que había que mantener, compromisos de dar algas cada luna. Tortuguita decidió que cada decisión económica debía pasar por un filtro. ¿Esto me da más algas mientras duermo o me las quita? Fortalecer las aletas significó leer las hojas antiguas donde las tortugas sabias habían escrito sobre comercio, inversión, flujo de recursos. Significó entender que la educación financiera no era para los ricos, sino el camino para dejar de ser pobre. Con aletas más fuertes, Tortuguita nadó más lejos río arriba, y entonces descubrió el tercer secreto, el más poderoso. Río arriba, donde el agua se dividía en pequeños canales, había corrientes que fluían en dirección contraria. Eran las corrientes del capital, los flujos de riqueza que se movían hacia arriba en lugar de hacia abajo. Estas corrientes se llamaban inversiones, negocios, ingresos pasivos. Tortuguita entendió que no podía nadar contra la corriente principal para siempre usando solo su fuerza. Necesitaba posicionarse en una de estas contracorrientes que la impulsaran hacia arriba. Invirtió sus primeras algas ahorradas en un pequeño cultivo en las rocas soleadas. Al principio producía poco, pero cada luna crecía. Esas algas trabajaban para ella mientras dormía. Luego aprendió a rentar espacio en su caparazón a pequeñas gambas que necesitaban transporte a cambio de una porción de su cosecha. Creó un sistema donde su esfuerzo inicial se multiplicaba sin su presencia constante. Las tortugas del estanque trabajaban más duro cada día y terminaban con las mismas algas. Tortuguita trabajaba de forma más inteligente, creando sistemas que generaban recursos incluso cuando descansaba. Esta es la diferencia fundamental. La pobreza te obliga a nadar constantemente para mantenerte a flote. La riqueza construye corrientes que te impulsan hacia arriba automáticamente. Pero nadar contra la corriente tiene riesgos, y Tortuguita casi se ahoga 2 veces antes de aprender el cuarto secreto. En su urgencia por llegar río arriba, cometió el error de no crear refugios. Nadó con todas sus fuerzas, invirtió todas sus algas, no guardó nada para emergencias. Cuando vino la tormenta de las 3 lunas, cuando el río creció y las corrientes se volvieron impredecibles, casi pierde todo. Fue entonces cuando Cascarón le enseñó sobre los refugios, pequeños espacios seguros donde guardar algas para tiempos difíciles, lo que los humanos llaman fondos de emergencia. Tortuguita aprendió que debía separar una parte de sus algas en escondrijos seguros antes de invertir. También aprendió sobre protección. Algunas tortugas intercambiaban pequeñas cantidades de algas regularmente con un grupo, y si alguna sufría un accidente, todas contribuían para ayudarla. Los seguros en el mundo de las tortugas. Nadar contra la corriente sin refugios es temeridad, no valentía. Muchas tortugas que intentaron escapar del estanque fracasaron no por falta de esfuerzo, sino por no prepararse para las tormentas inevitables. El camino hacia la prosperidad no es una línea recta, es un zigzag lleno de retrocesos temporales. Los refugios te permiten resistir esos retrocesos sin caer de vuelta al inicio. Pasaron 5 ciclos completos del sol. Tortuguita, ahora con un caparazón más brillante y fuerte, finalmente llegó a las aguas tranquilas de río arriba. El lugar donde las algas eran abundantes, donde el espacio sobraba, donde otras tortugas que habían nadado contra la corriente vivían. Pero fue allí donde aprendió la lección más importante, una que nadie le había contado. Nadar contra la corriente no significa nadar solo para siempre. Tortuguita había estado tan enfocada en su lucha individual que no se dio cuenta de algo crucial. Llegar arriba también implicaba ayudar a otras tortugas a subir. Descubrió que las tortugas más prósperas no solo habían escapado del estanque, habían construido caminos, puesto marcas en las rocas, creado mapas para que otras pudieran seguirlas.
La verdadera abundancia no era solo tener más algas para ti, sino cambiar la corriente misma para las próximas generaciones. Tortuguita comenzó a enseñar a las tortugas jóvenes que aún estaban en el estanque. Les mostró las rocas donde impulsarse, las contracorrientes donde posicionarse, los refugios donde protegerse. Y descubrió algo paradójico. Mientras más compartía su conocimiento, más abundante se volvía su propia vida. Porque la riqueza verdadera no es solo material, es libertad, propósito e impacto. Pero hay que hablar de la otra cara de la moneda, la que pocos mencionan. Nadar contra la corriente tiene costos reales. Tortuguita sacrificó años de comodidad inmediata. Mientras las tortugas del estanque disfrutaban sus algas frescas cada día, ella comía menos para ahorrar. Mientras otras descansaban bajo el sol, ella estudiaba las hojas antiguas. Perdió amistades, enfrentó burlas, tuvo momentos de duda profunda. Y aquí está el matiz crítico. No todas las tortugas deben nadar contra la corriente de la misma manera. Algunas tienen corrientes más fuertes que enfrentar. Nacieron más abajo en el río, con menos algas iniciales, con aletas más débiles por condiciones que no eligieron. Para ellas, el camino es más largo y más duro. Y eso no es justo, simplemente es la realidad del río. Reconocer esto no es rendirse, es entender que la determinación debe combinarse con compasión. Algunas tortugas necesitarán más refugios, más apoyo, más tiempo. Y está bien. La velocidad del nado no determina el valor de la tortuga. Además, existe el riesgo de obsesionarse tanto con nadar contra la corriente que olvidas por qué empezaste. Tortuguita conoció tortugas que llegaron a las aguas tranquilas, pero estaban tan agotadas, tan consumidas por la lucha, que no podían disfrutar de lo que habían conseguido. Habían cambiado pobreza material por pobreza emocional. El equilibrio es esencial. Nadar contra la corriente de la pobreza no significa convertirte en esclavo de la riqueza. Significa usar la prosperidad como herramienta para vivir con propósito, libertad y generosidad. También está la pregunta incómoda. ¿Y si el río mismo está diseñado injustamente? ¿Y si algunas tortugas nacen ya en aguas tranquilas mientras otras nacen en cascadas? Tortuguita llegó a entender que la responsabilidad individual es crucial, pero no suficiente. Sí, cada tortuga debe nadar con determinación, pero también es necesario cambiar las estructuras del río, crear más contracorrientes, poner más rocas de apoyo, enseñar a todas las tortugas desde pequeñas que existe otra opción más allá de dejarse llevar. La determinación personal y la justicia sistémica no son opuestas, son complementarias. Hoy, Tortuguita vive en aguas cristalinas, rodeada de abundancia, pero cada amanecer mira hacia abajo, hacia el estanque de la escasez donde nació y ve nuevas tortugas comenzando su viaje. Algunas se dejan llevar por la corriente, como hizo su abuela, pero otras, cada vez más, levantan sus pequeñas cabezas, miran río arriba y deciden intentarlo. Y para esas tortugas, Tortuguita ha dejado marcas en las rocas, mapas en las hojas y la lección más importante de todas. La corriente no decide tu destino. Tus decisiones diarias, tu educación financiera, tu capacidad de encontrar las corrientes favorables y tu preparación para las tormentas, esas son las que determinan dónde terminarás. La determinación de una tortuga para nadar contra la corriente de pobreza no es un acto heroico único, es miles de pequeñas brazadas diarias, cada una contra la inercia, cada una contra lo cómodo, cada una construyendo el camino hacia una vida diferente. No es fácil, no es rápido y no está garantizado, pero es posible. Y esa posibilidad es lo que transforma un estanque de escasez en un océano de abundancia. Si esta historia resonó contigo, si tú también estás cansado de flotar hacia el mismo estanque donde terminaron todos en tu familia, dale like a este video, comparte estas lecciones con otras tortugas que necesitan escucharlas y suscríbete para más fábulas que te enseñarán a nadar contra las corrientes que te mantienen atrapado.